Hola, muy buenas. Estamos con vosotros en un nuevo vídeo de desarrolloweb.com en el cual vamos a ver el posicionamiento de CSS. En un anterior vídeo del manual de CSS empezamos a explicar temas sobre el posicionamiento y vimos algunos atributos que tenían que ver con el flujo HTML de la página. En este vídeo nos vamos a centrar en lo que es el atributo position. Y ahora quiero enseñaros en esta página que tenemos el inicio de los artículos, bueno, no sería el inicio, pero sería la continuación de los artículos del posicionamiento CSS, en el cual tenemos un listado de los atributos que afectan al posicionamiento de la página. Los atributos CSS que afectan al posicionamiento de los elementos en la página. Y como decía, lo que nos vamos a centrar en este artículo son los tipos de posicionamiento que podemos utilizar o que podemos obtener a través del atributo position de CSS. Ese es el atributo, digamos, el más importante dentro de los atributos que sirven para definir el posicionamiento. Tenemos distintos tipos de position, distintos valores del atributo position, que son los que vamos a ver a lo largo de este vídeo. No será lo único que tendremos que ver sobre posicionamiento, pero bueno, el vídeo se nos hará demasiado largo como para continuar. Empezaremos pues aprendiendo cuál es el significado del atributo position con el valor static. De acuerdo, para empezar vamos a crear un nuevo archivo, perdón, una nueva carpeta dentro de la carpeta donde estoy creando todos los ejemplos de los vídeos en CSS. Esta sería la carpeta, vamos a hacer una nueva carpeta que se llama vídeo 6. Y en esa carpeta, pues bueno, vamos a ir colocando todos los ejemplos para mostraros el funcionamiento de los distintos valores del atributo position. Y vamos a empezar con el atributo static, o sea que voy a crear un nuevo archivo, aquí, new file, en el cual, pues bueno, voy a crear un archivo HTML y aquí le pongo el nombre. Estoy trabajando con Comodo Edit, no sé si lo hemos visto otra vez en este vídeo, en estos vídeos de CSS, pero es un editor gratuito que se puede utilizar para programadores o para programar páginas web, que viene muy bien. Y aquí ya tenemos el archivo creado y esta es la plantilla que nos ha creado el documento HTML. Tenemos el doctype y aquí, por ejemplo, esto de lang en lo voy a quitar porque realmente no estamos hablando en inglés sino en español. Y bueno, en principio tampoco me hace falta mucho ese atributo del HTML. Y bueno, pues voy editando esa plantilla para marcar que bueno, que voy a hablar sobre el atributo position en CSS static. Muy bien. Entonces, para empezar, vamos a colocar aquí una capa. Dentro del contenido de esta página colocaremos una capa en el cual le voy a definir un identificador para referirme a ella a través de CSS y dentro pues un contenido cualquiera. ¿De acuerdo? Esa capa ahora con CSS le aplicaremos los posicionamientos, en este caso el posicionamiento estático. Bien. Ahora para aplicar estilos a esta capa, dentro de la cabecera voy a crear la etiqueta style, que ya todos debéis de conocer, con type es igual a text barra CSS, que me sirve para indicar entre style y barra style los atributos de estilos que queremos aplicar a esta página. Y en concreto vamos a aplicarle estilos a la capa 1. Pongo almohadilla capa 1, con lo cual estoy haciendo estilos para la capa 1 o el atributo HTML que tiene como identificador capa 1. Le coloco para empezar un color red, que significará para cambiar el color del texto, simplemente para que sepamos cuál es la capa que estamos ahora mismo alterando con estilos. Y ahora lo guardo y puedo visualizar este archivo directamente en el preview que viene incluido dentro de Comodo Edit y me va a salir aquí ese archivo. ¿Veis? La capa 1 ya tiene color rojo, marcado por ese atributo. Y tiene el position static. Static quiere decir que la capa va a tener el comportamiento habitual de los elementos de HTML, que es que se va a colocar en función del lugar donde le toque aparecer según el código HTML, según la posición de ese elemento dentro del código HTML. Estoy colocando aquí unos elementos HTML adicionales en esta página para que veamos que la capa 1 aparece justo en el lugar donde debería estar según el flujo HTML de la página. ¿Veis? Aparece después del H1 y antes del texto siguiente que hay después de la capa 1.
Realmente con este static no vais a ver ninguna diferencia, porque ya os digo que es el posicionamiento normal de los elementos si no indicáis nada. Importante saber que yo, aunque modifique el top y left de una capa static, la capa no permanece alterada porque los atributos top y left son ignorados, ya que el posicionamiento es estático y se coloca siempre en función del flujo HTML, donde debería aparecer ese elemento según el flujo que vimos del HTML. Ahora, simplemente para hacer una prueba, hemos cambiado el atributo position para absolute y veis que el flujo del HTML de la página ha cambiado y además la capa, ahora está funcionando con el top y el left que habíamos indicado. Pero lo vuelvo a poner static simplemente para dejarlo como estaba. Este ejemplo ha estado bien. Y ahora vamos a ver el atributo position con su valor absolute, que sí que ya es un poco distinto y que debemos aprender. El valor absolute para el atributo position sirve para indicar la posición de una capa de manera absoluta. Con este atributo, con este valor, podemos indicar de manera exacta, precisa, el lugar donde va a colocarse una capa. Y para ello se utilizan el atributo top y left, o bien bottom y right, que nos permiten indicar esas posiciones exactas de la capa donde la queremos. Hemos creado un nuevo archivo para mostraros ese comportamiento de position y he copiado simplemente el código anterior del estático y lo voy a pegar aquí para ahorrar un poco de tiempo. Y entonces tenemos una capa 1 en la cual le voy a marcar un atributo position absolute para poder echar un vistazo. Ya os digo, con esto podéis modificar la posición de los elementos para sacarlos del flujo normal de los elementos HTML de la página y colocarlos en el lugar donde vosotros queráis. Al marcar una capa como position, no afectará el flujo ni otros elementos de la página serán afectados por esa capa en el flujo HTML. O sea, la sacamos por completo del flujo. ¿De acuerdo? Vamos a echar un vistazo en el preview a ver cómo queda esa capa una vez la hemos sacado del posicionamiento absoluto. Ahora, con top y left, hemos indicado una nueva posición para la capa. Vamos a ponerle un color de fondo simplemente para ver cuáles son los límites de esta capa, y un padding también nos vendrá bien para hacerle un poco de margen interior entre el borde de la capa y el contenido de la misma. De acuerdo, entonces top indica la posición desde el borde de arriba de la página y left indica la posición desde la parte izquierda de la página. Entonces, analizando este ejemplo, tenemos el posicionamiento absoluto. Esta capa ya ahora mismo tiene posicionamiento absoluto y lo estáis viendo aquí que su posición ahora no está respecto al flujo normal, que sería aparecer después del título, sino que está desplazada por sus atributos top y left. Y remarco para que nadie tenga dudas que el posicionamiento de esta capa no está afectado por el posicionamiento de otros elementos de la página. Y del mismo modo, otros elementos de la página tampoco se afectan por el posicionamiento que hayamos colocado esta capa. Digamos que la hemos retirado perfectamente o totalmente de lo que es la línea del flujo normal de los elementos de la página. Quiero seguir mostrando ejemplos sobre capas con distintos posicionamientos, bueno, en este caso con el posicionamiento absoluto y con distintos atributos de top y left, simplemente para que veamos cómo esas capas aparecen fuera del flujo HTML de la página y las puedo colocar en cualquier lugar con una precisión exacta. Entonces estoy haciendo otra capa aquí, le estoy poniendo varios BRs para que tenga un poco más de altura y a esa segunda capa le voy a aplicar también un posicionamiento absoluto. Y ahora simplemente voy a colocar distintos atributos a esta capa. Le voy a colocar un color de fondo para simplemente ver cuáles son los límites de esta capa. Y bueno, coloco un RGB. En este caso voy a colocar un RGB de manera resumida con 3 valores en vez de 6. Se utilizarían cada uno los 3 valores de manera repetida, FF99CC en este caso. Y ahora vamos a colocarle también un padding para hacerle un poquito de margen interior.
Y bueno, lo que tendremos que ponerle en definitiva también es el atributo Position Absolute, porque ahora mismo la capa está posicionada como estática, que sería el comportamiento por defecto. Y ahora con el Position Absolute yo voy a conseguir que esta capa, pues bueno, esté posicionada de manera absoluta y podremos modificar su posición exacta a través de los atributos Top y Left. Bueno, antes de nada voy a ponerle un tamaño a esta capa, una anchura distinta. Y a continuación vamos a colocar un atributo Top y también Left para modificar la posición de esta capa. Ya que es absoluta, la vamos a colocar donde nosotros queremos. Y entonces voy a colocar un top 10 píxeles, que habrá una distancia de 10 píxeles con respecto a la parte superior de la página, y un left de 150 píxeles para hacer una distancia de 150, bueno, mejor 50, no, 350 de la parte izquierda de la página. Veis que ahora esta capa ha aparecido encima de otra capa que teníamos debajo. Esto puede ocurrir con el posicionamiento absoluto porque estas capas están fuera del flujo y se van colocando en el lugar donde nosotros estamos diciendo. Si hay dos capas que ocupan la misma posición, pues una aparece encima de otra. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros modificar y decidir qué capa queremos que aparezca arriba y qué capa abajo? Pues existe un atributo en CSS que se llama ZIndex. ZIndex admite cualquier número entero como valor y a mayor ZIndex los elementos aparecen más superiormente. O sea, por ejemplo, en la capa 2 hemos colocado un ZIndex 1 y en la capa 1 vamos a colocar un ZIndex 2. Entonces, ¿qué pasa? Que la capa 1 ahora se muestra por encima de la capa 2. Como decía, los ZIndex permiten cualquier valor. Yo puedo colocar un ZIndex 10 a la capa 2, con lo cual aparece por encima de la capa 1 que tiene ZIndex 2, o cualquier otro valor de ZIndex que podáis necesitar, en principio. Siempre que sea un número entero, como digo. De acuerdo, ahora vamos a hacer otra nueva capa para seguir practicando con el posicionamiento absoluto. Esta nueva capa voy a colocarla en otro lugar del código HTML. ¿Veis? Ahora voy a ampliar este código HTML. Voy a colocar aquí varios saltos de línea y además varios contenidos y luego otros saltos de línea. Y luego voy a crear esa nueva capa después de todo este código. Con lo cual, en principio, se tendría que mostrar después de ese código HTML por el flujo normal de los elementos. Entonces voy a crear esa nueva capa que le vamos a llamar capa 3. Para seguir con esta numeración, y dentro de esta capa coloco un texto cualquiera. Y lo que digo, en principio esta capa se va a colocar en ese lugar del flujo HTML, o sea, después del i más puntos suspensivos. Pero yo con el Position Absolute puedo hacer que salga totalmente del flujo y colocarla donde nosotros queramos, donde yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminar de hacer esta capa, pongo aquí cualquier código fuente, ahora está apareciendo después del i+, porque realmente esa capa está estática, ya que yo no he modificado el atributo position, con lo cual está participando del flujo HTML, y ahora dentro de mis declaraciones de estilos voy a colocar ahora mismo unos atributos nuevos para capa 3, simplemente para decirle que la posición de esa capa sea absoluta. Así pues, coloco aquí el atributo position con el valor absolute. De acuerdo, lo estamos viendo aquí y ahora la capa ya es absoluta. Pero bueno, como yo no he indicado todavía ningún atributo ni top ni left, me está apareciendo en el lugar original. Así que voy a colocarle ese atributo top y left para ver cómo lo modificamos. Vamos a colocar top 5 píxeles y el atributo left también lo vamos a colocar, bueno, en vez de 5 vamos a colocar 15. De hecho, ya estáis viendo cómo la capa, simplemente colocando el top, ya aparece posicionado a otro lugar. Ahora está apareciendo encima del título. Lo podéis ver en el preview. Y bueno, le voy a colocar un color simplemente para diferenciar la capa, simplemente porque al estar encima del título se confunde un poco, es negro y en negro, pues se confunde un poco. Le voy a colocar un color distinto al texto de esta capa. Y veréis ahora bien cómo esa capa está apareciendo encima del título, por encima del título y, pues bueno, no fuera del flujo de los elementos HTML que os venía comentando. Y ahora le ponemos un color de fondo
y simplemente un color de fondo para que aparezca, pues eso, con su colorcito de fondo encima del título. Ahora se ve bien que está encima tapando el título, porque cualquier capa con absoluta tiene un z-index mayor que las capas relativas, ¿no? Y ahora le hemos puesto un padding y ahora se ve todavía más que está tapando el título. Si os fijáis, la capa esta con el fondo amarillo aparece debajo de la capa con fondo rosa, pero yo puedo colocarle un z-index a esta capa para que aparezca por encima de otras capas de la página. O sea, le he puesto un z-index 1000, con lo cual es un z-index mucho más elevado que la otra capa, aparece tapando las capas anteriores. Le voy a colocar también un left para mover un poco esta capa de lado. La tengo ahora posicionada en el sitio donde yo quiero. Simplemente son unas pruebas, no tiene mucho diseño esto, pero bueno. Y ahora un detalle importante. Quiero enseñaros cómo una capa que tiene posicionamiento absoluto puede ser relativa a la posición de la capa donde está contenida. Es decir, la capa de posicionamiento absoluto en principio se coloca con relación a la esquina superior izquierda del documento. Pero yo puedo colocar una capa de posicionamiento absoluto dentro de otra capa que tiene posicionamiento distinto de estático para que el posicionamiento de esta segunda capa anidada, esta que estoy creando ahora, sea relativo a la esquina superior izquierda de la capa donde está anidada en vez de ser la esquina superior izquierda de la capa, del todo el documento web. Entonces esta capa anidada ahora mismo está aquí, la estáis viendo, le pongo un poquito más de texto y la voy a hacer absoluta, pero sus valores top y left van a estar relativos a la capa sobre la que estamos trabajando, o sea, dentro de la capa 3. La capa anidada 1 está dentro de la capa 3, entonces como la capa 3 es absoluta y la capa anidada 1 también va a ser absoluta, la capa anidada 1 va a tener los datos top y left relativos a la capa 3. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver si modificamos ahora con el CSS los atributos de esta capa anidada y vamos a ponerle la posición absoluta. Voy a cerrar aquí el preview porque ya se me hace demasiado pequeña la ventana como para tener el preview abierto, entonces lo voy a mostrar en un navegador aparte que me permitirá que veáis el código de una manera más completa. Bueno, a esta capa 3 le voy a colocar una anchura simplemente por hacer unas pruebas. Lo importante es ahora que veamos que la capa anidada le vamos a colocar unos nuevos atributos. Y una altura también en la capa 3. Muy bien. Vamos a ver. De acuerdo. Muy bien, tenemos ya la capa 3 más o menos con unas dimensiones adecuadas. Y ahora voy a abrir este archivo en un navegador para que podamos verlo sin el preview del Comodo Edit, que era un poquito pequeño para nuestras necesidades. Y ahora estáis viendo la capa 3, que tiene el fondo amarillo, y dentro de la capa 3 está la capa anidada, que por ahora no le hemos aplicado ningún estilo CSS. Entonces voy aquí a aplicarle ya los estilos CSS a esa capa 3, perdón, a la capa anidada. Lo tengo que hacer a través de su identificador. Un momento, aquí le estoy todavía cambiando los valores estos para que se vea que esas capas están unas encima de otras. Y como tiene el z-index 1000, pues aparece por encima de las demás capas. Pero ahora sí, vamos ya a diseñar unos estilos para la capa anidada a través de su identificador, capa anidada 1. Y esta capa anidada, pues bueno, lo que decíamos, bueno, le voy a colocar un color de fondo para distinguirla, perdón, un color del texto para distinguirla. Y lo importante es colocar el atributo position absolute, que lo voy a hacer ahora, position absolute. Muy bien, y ahora dentro de la posición absoluta le voy a decir unos atributos top y left. Esos top y left ya no serán relativos a la esquina superior izquierda del documento, sino que serán relativos a la capa 3, a la esquina superior izquierda de la capa 3. Muy bien, entonces ahora podemos ver cómo al ponerle a esa capa anidada unos atributos top y left,
ahora hace que se muestre por encima otros textos que habían dentro de la capa anidada. Y top y left estáis viendo cómo son relativos a la capa padre, a la capa contenedora de esa capa que estoy anidando. Pero esto solo pasa cuando coloco una capa con absolute dentro de otra capa que no tiene posición static. Entonces ahora vamos a ver el position relative, que es un tipo de posicionamiento que se realiza relativo a el flujo actual de los elementos de la página. La diferencia con static es que el posicionamiento con relative te permite además definir un top y un left para desplazar la capa, pero la capa en sí sigue afectando o sigue siendo afectada por el flujo y sigue afectando a otros elementos del flujo HTML. Lo vamos a ver con un ejemplo. Haremos unas capas relativas que colocaremos entre varios elementos HTML para ver cómo esa capa relativa también afecta a los elementos que tiene en el código fuente con respecto al flujo HTML. O sea que esa capa no sale del flujo, pero sí que nos permite posicionarla con top y left. ¿De acuerdo? Entonces vamos a echar aquí una serie de etiquetas HTML que me permitan generar un poco de contenido en esta página con un flujo determinado. Aquí vamos a colocar un párrafo. El Commodity me coloca aquí un class en los párrafos. Directamente yo se lo quito porque realmente ese párrafo no quiero ningún class de CSS y simplemente es un párrafo aquí de prueba para poner cualquier cosa. Entonces lo meto para que se cree un flujo en los elementos HTML. De acuerdo, entonces ya tengo dos elementos. Ahora podría colocar, si quisiera, una capa distinta. Pues bueno, puede ser una capa. Estoy haciendo todo el tiempo con divs. Atención, pero realmente yo lo podría aplicar los elementos, perdón, al posicionamiento de los elementos a cualquier otro elemento HTML de la página. Es mejor que sean elementos de tipo block, aunque eso no lo hemos visto todavía. Y esos atributos de estilo se pueden modificar nosotros a nuestro antojo. Pero bueno, vamos a seguir con los div un momento y vamos a colocar aquí un div con identificador elemento relative y esta sería la capa que forma parte del flujo HTML de la página, pero que nosotros vamos a poder mover con top y left. Entonces esa capa es relative. Le coloco un posicionamiento relative. Y ahora a continuación de esa capa también voy a seguir escribiendo elementos HTML para ver cómo funciona el flujo de los elementos de la página. Cómo esa capa afecta al flujo de los elementos que hay a continuación. Primero vamos a ver cómo está esa capa que tiene posicionamiento relativo. Aparece según el flujo. Bueno, es que realmente todavía no le he cambiado el posicionamiento, pero bueno, un momentito. Ahora voy a colocar otras capas, otros elementos, da igual que sean capas o elementos divs o cualquier otro elemento. Y estas capas, pues bueno, también estarán afectadas en su posición o en el flujo HTML por la capa anterior, que va a ser relative, pero que aún no es. Un momentito, termino de hacer esta capa. Como os decía, quiero poner varios elementos HTML. Y ahora podemos echar un vistazo y sale esa nueva capa. Está apareciendo justo debajo de la capa que tiene posicionamiento relative. Muy bien, ¿por qué? Pues porque el flujo de la página es así. Y ahora vamos a colocar aquí los atributos de estilo para modificar el posicionamiento de esta capa y hacerlo de verdad relativo. Entonces, como siempre, una declaración de estilos con la etiqueta style, type text css barra style y dentro vamos a colocar los estilos para ese elemento que va a ser relative. De acuerdo, entonces sería un position, dos puntos, relative. Ya tenemos esa capa con posicionamiento relativo. Lo puedo guardar y echar un vistazo. Y realmente no hay ningún cambio porque el posicionamiento relativo corresponde al flujo. Si no coloco un top y un left, sigue posicionándose con respecto al flujo normal de los elementos de la página. Pero ahora veamos, vamos a colocar ese top y ese left para trasladar esa capa a otra posición.
Eso lo haré con los atributos top y left, pero atención, porque en este caso, en el caso de las capas relative, el top y left no es relativo a la esquina superior izquierda del documento, sino al lugar donde debería aparecer esta página siguiendo el flujo normal de los elementos HTML. Muy bien, entonces ese top 200 píxeles y ese left 300, pues lo que hace es que la capa aparezca 200 y 300 píxeles desplazada con respecto al lugar donde aparecería normalmente. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar esta capa que, como se puede ver, estamos ahora trabajando sobre la capa 2, que es la capa que no hemos modificado ningún posicionamiento, pero como se puede ver, esta capa se afecta por el flujo de la anterior capa. ¿De acuerdo? Entonces, veis, bueno, ha sido muy rápido, no lo hemos podido ver. Dejar un momentito. Entonces voy a aumentar el texto, el contenido de esta capa relativa, para que veáis cómo ese contenido a más hace que el flujo HTML cambie y el contenido de la capa 2, que es la capa siguiente, que seguiría el flujo, está afectando también. ¿Veis? Hay un espacio en blanco que es donde iría la capa de posicionamiento relativo, y después de la capa de posicionamiento relativo iría la capa que no hemos modificado el posicionamiento, que es la capa 3. Entonces vamos a aplicarle aquí un color de fondo para que se vea un poco las dimensiones de esa capa. ¿Vale? Cualquier color de fondo podría ser bueno. De acuerdo. Y un color del texto. Simplemente estáis viendo ahora ya esa capa tiene ese tamaño y veis que ese tamaño es más o menos el tamaño este de aquí. ¿Por qué? Pues porque la capa de posicionamiento relative reserva un espacio, aunque no ocupe ese espacio, siempre se reserva el espacio como si no fuese relativo. Si yo le pongo 0 y 0, la capa vuelve a su posición inicial y veis que el espacio ese es justamente el espacio de la capa. Si yo amplío ese contenido, ahora los elementos de capa 2 también me amplían el espacio, y si yo ahora vuelvo a modificar el top y left, comprobaréis cómo la capa 2, o sea la capa siguiente, no se mueve de lugar, porque el flujo HTML no se afecta por las capas relative. Muy bien, lo vamos a ver ahora en el navegador y veis cómo no se mueve la capa 2, pero la capa 1 con el top y el left pues sí que se mueve relativo a la posición donde le tocaría estar siguiendo con el flujo normal de los elementos de la página. Y ahora, por continuar un poquito más y ver un poquito más sobre los elementos relativos, voy a colocar aquí entre el contenido de la capa relativa otra nueva capa, pero en este caso no lo voy a hacer con una capa, sino lo voy a hacer con un párrafo, para que veáis que no siempre tengo que utilizar capas div para utilizar posicionamiento CSS, sino que puedo hacerlo sobre otros elementos de la página. Entonces ese párrafo le pongo identificador párrafo 1 y ahora un texto dentro del párrafo para que se vea. Y ahora con CSS aplicaré estilos a P1, a la capa P1, para que veáis cómo esa capa P1, siendo relativa, pues bueno, va a alterar sus posiciones. Ese párrafo ahora está ahí. De acuerdo, voy a poner aquí esto un poquito pegado más, y voy a quitar esos BRs del I+. De acuerdo, muy bien, ahora veis que el párrafo está ocupando su lugar y ahora voy a aplicarle estilos a ese párrafo 1 para que veáis que, aun siendo relativo, los elementos que hay a continuación no afectan su posición. De acuerdo, vamos ya a colocar esos estilos al párrafo P1. Muy bien, entonces tenemos aquí el párrafo P1, a través de su identificador le puedo aplicar los estilos que yo quiera y le coloco el position relative, y además voy a cambiarle los atributos top y left, perdón, width no, top y left, de acuerdo, y esos elementos top y left harán que se traslade el párrafo de manera relativa al flujo de HTML normal. Muy bien, entonces ahora con esto top 300 y left 200 estamos desplazando 300 píxeles hacia abajo y 200 a la derecha ese párrafo, y le voy a poner un color de fondo para que se vea
ese párrafo lo podamos identificar fácilmente. Un color de fondo azul. Mejor, vamos a poner un color de fondo azul para que se distinga bien. Vale, eso es, está ahí el párrafo, lo habéis podido ver, cómo está relativo, y el I+, no se ha movido de lugar porque el párrafo sigue afectando al flujo normal de los elementos de la página. Eso es todo lo que hemos visto, queríamos ver sobre Relative. Ahora vamos a pasar al Position Fixed, que es la verdad bastante interesante, y ahora veréis por qué. El Fixed nos permite colocar capas, elementos de la página, de manera fija, sin que se afecten por el posicionamiento de otros elementos. O sea, lo sacamos del posicionamiento, lo sacamos del flujo normal de los elementos de la página, y además los colocamos de una manera fija en la página, sin que le afecte el scroll que el usuario pueda hacer para desplazar el contenido de la página. Entonces, esos elementos, aunque nosotros hagamos scroll desplazando las barras de desplazamiento del navegador arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, siempre va a aparecer en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Para mostraros cómo funciona este Position Fixed, lo que voy a hacer es una página que tenga bastante texto, simplemente para que pueda generarse las barras de desplazamiento vertical en este caso. Y voy a crear aquí una serie de BRs. Y voy a colocar aquí dentro de los BRs unos textos, simplemente para que se vea que la página va desplazándose. Mucho texto y muchos BRs para que haya un desplazamiento vertical. ¿De acuerdo? Vale, ya tenemos mucho desplazamiento vertical. Unos poquitos más de BRs y ya está. Bien, ahora vamos a crear una capa con posicionamiento Fixed. Ese posicionamiento Fixed nos permite que esa capa aparezca siempre en la misma posición, independientemente de cómo desplacemos el documento con las barras de desplazamiento del navegador. Ahora veamos ese div. Ese div le ponemos su identificador. Esa capa está fijada. La puedo colocar en cualquier lugar esa capa, porque realmente con el Fixed yo la voy a sacar del flujo normal de los elementos de la página y no afectar a otros elementos de la página, igual que las capas Absolute. Y ahora con la etiqueta de style voy a definir unas hojas de estilo para este elemento que va a estar fijado con Fixed. Como siempre, style, type, text, barra CSS, ya debemos sabérnoslo de memoria, barra style. Tenemos siempre un editor que nos ayude a completar nuestro código, que iremos más rápido. Y ahora, a través de almohadilla fijada, almohadilla identificador de la capa, vamos a aplicarle los estilos. Y aquí sería, como decíamos, un Position Fixed. Este Position Fixed, digamos que funciona en todos los navegadores, pero no es un atributo, es un atributo moderno, o sea que en algunos navegadores puede dar problemas. Luego vamos a tratar ese tema. Como os digo, ahora colocando un top y un left, hacemos que esta capa se posicione en el sitio donde nosotros queramos. Que esa posición va a ser siempre fija, porque la capa está configurada como Fixed. Y veis, aquí tengo la capa con Position Fixed y esta capa está Fixed, pero no está apareciendo. Ah, sí, exacto. Ahora lo vemos. Solo desplazando el documento conseguimos ver que esa capa está Fixed, fijada al documento. De acuerdo, esto mejor. Vamos a ver si le ponemos aquí los atributos padding y el típico background color para poder distinguir el elemento Fixed. Vamos a ponerle también una anchura, para darle una anchura a la caja donde está el elemento Fixed, y además le vamos a colocar un color de fondo y un borde. Estamos aplicándole ahora antes una altura. De acuerdo, aquí tenemos la altura de 100 píxeles, una anchura de 120 píxeles. Y ahora, pues bueno, esta capa Fixed le ponemos un poquito más de contenido, no se mueve, para que veamos que realmente, vamos, para ampliar un poco el contenido de la capa y hacerlo un poco más interesante. Y ahora lo que decía, el background color, que nos hará entender que esa capa tiene un color distinto de fondo, con lo cual podemos identificarla más fácilmente. Estamos colocando un background color así como una especie de fucsia, y un borde también vamos a hacerlo de una anchura de 3 píxeles de tipo sólido, que es un borde con una línea continua. Y ahora el color,
que para combinar con ese fucsia pues voy a colocar un fucsia un poquito más oscuro. Vamos a ver. No, un poquito más claro en realidad, ese fucsia del borde. Bueno, aquí la tenemos, esa capa que no se mueve y además estáis viendo cómo se coloca encima otros elementos que hay un poco por debajo, pero al hacer scroll está fija, no se mueve. Muy bien, y ahora voy a enseñaros otra cosa. Aparte de los atributos top y left para indicar la posición de una capa, tenemos la posibilidad de utilizar el atributo right y el atributo bottom, que es lo mismo que top y left, pero right sirve para indicar que la capa, o sea, para indicar distancia desde la derecha, y bottom para indicar distancia desde la parte de abajo del documento. Si yo actualizo, ahora veis que esa capa está en la parte de abajo y en la parte de la derecha. Está siempre a una posición de 10 píxeles como habíamos definido en el right y el bottom. Y entonces aquí en los tipos de posicionamiento del atributo CSS, el artículo que tenéis de desarrolloweb.com, os quería enseñar que el atributo fixed, pues bueno, está aquí explicado con un ejemplo, y además aquí hay una nota sobre la compatibilidad de este atributo. Lo estáis viendo aquí en la pantalla ahora, en el vídeo. Y este atributo, lo que quería comentaros es que funciona en todos los navegadores en principio, pero solo en versiones de 7 o superiores de Internet Explorer, y si tenemos indicado un doctype. El doctype es ese código que se coloca al principio de la página HTML. Si veis aquí está el doctype en el position fixed en este archivo que habíamos creado, y tenemos que tener un doctype para que funcione este atributo en Internet Explorer. Entonces vamos a guardarlo y vamos a ver esta página, vamos a actualizarlo, vamos a verlo en un navegador internet. Primero vamos a verlo en Firefox, aquí está el archivo que habíamos hecho. Aquí actualizo y la verdad es que no hay ningún cambio. La capa posición fixed sigue apareciendo perfectamente donde yo quería. Pero realmente donde teníamos problemas, decíamos que podía existir problemas de compatibilidad o problemas con este atributo si no colocamos el doctype, es en Internet Explorer. Entonces copio la dirección de esta página de prueba que estamos viendo, estaba en el disco duro del ordenador, y la pongo aquí en Internet Explorer para echar un vistazo a ver cómo se ve en Internet Explorer. Estamos, recordar, viendo el archivo sin el doctype. Y bueno, Internet Explorer, como veis, no responde, aparece arriba en la ventanita del Internet Explorer. O sea que vamos a esperar un poquito. Ahora he cortado el vídeo y he vuelto un rato después para ver si ahorraros esta espera a vosotros. Pero bueno, es lo que pasa con Internet Explorer, y perdonar que haga campaña contra Internet Explorer aquí en este vídeo, que igual no tiene mucho que ver, pero a veces que pone nervioso al más paciente del mundo. Pero bueno, vamos a ver si se reinicia Internet Explorer. Aquí para ver una paginita que está en el disco duro, lo que se tarda. Y vamos a ver ahora si pego esta dirección tranquilamente, con mucho cariño, y mira, nos lo muestra. Esta capa está fixed, pero sí que se mueve. Lo estáis viendo como la capa no está fijada al lugar donde yo quería. Entonces, ¿por qué es? Por el doctype. Por el doctype, la capa, si no tiene el doctype adecuado, no funciona en Internet Explorer. Pues bueno, vamos a echar un vistazo ahora en Internet Explorer y actualizamos esto. Y veis, ahora está ahí la capa. Voy a redimensionar la ventana del Internet Explorer para que lo veáis que está en el sitio correcto, a la distancia top y right que habíamos visto, y está perfectamente. ¿Vale? Siempre con el doctype en Internet Explorer. Y ese doctype, la verdad es que siempre es bueno colocar un doctype adecuado a vuestra página. Ahora vamos a hacer una parada para ver los atributos right y bottom, porque los hemos visto así muy de pasada al ver ahora las capas fixed. Pero voy a pasar aquí al archivo anterior que habíamos hecho sobre las capas absolute para que veáis cómo ese atributo right y el atributo bottom, que sirven para modificar o para decidir la posición de una capa, se pueden aplicar a cualquier capa también con posicionamiento absolute, no solo a las capas fixed. Entonces simplemente ese right y ese bottom indica la posición de esa capa con respecto a la esquina inferior derecha. Entonces estáis viendo esa capa
y que tiene un right y un bottom, tal como los he marcado yo. Un espacio bastante grande. Quizás si volvemos a modificar ese ejemplo y le ponemos un espacio menor aquí al right y al bottom, vamos a ponerle 10 píxeles a cada uno, quizás se vea mejor cómo right y bottom trabajan. O sea, la capa tiene un tamaño y donde acaba la capa hasta el final se pone un right y un bottom. ¿Lo veis aquí? Como aparece esa capa casi pegada a la izquierda, perdón, a la derecha y a la parte de abajo del navegador, del espacio disponible. Ahora mismo con ese fondo se ve mejor y veis que hay un espacio de 10 píxeles tanto a la derecha como a la parte de abajo del contenido del documento. Muy bien, vamos a aplicarle aquí una anchura y aunque nosotros cambiemos la anchura de la capa, la posición right y bottom siguen marcando como antes la posición de esa capa. Y ahora un position inherit, que significa heredar, ¿no? Y este position heredar ni siquiera lo vamos a ver porque es el valor. Este sirve para que la capa que le pongáis el position inherit herede el valor de position que tenga la capa padre donde esté puesta. Y entonces digamos que no funciona Explorer por lo menos hasta la versión 8, con lo cual no sirve de mucho. Y además que, bueno, simplemente hereda lo que se haya marcado en la capa contenedor de esa capa que estéis aplicando con inherit. Y bueno, eso es todo. Queríamos enseñaros que de posicionamiento CSS hemos visto ya el atributo position con bastante detalle. De los atributos para posicionamiento, digo, hemos visto position, hemos visto además los atributos top, left, right y bottom. Los atributos float y clear los vimos en el tema del flujo de HTML. El atributo clip no lo hemos visto todavía, lo veremos más adelante. Está bien, el atributo display también es importante, lo veremos más adelante. Overflow es importante para hacer algunos cambios en la página. El visibility, el z-index sí que lo hemos visto. Entonces aún nos faltan bastantes atributos de posicionamiento, pero ya hemos dado un buen avance en lo que es la teoría de estos vídeos sobre posicionamiento CSS en el manual de CSS en vídeo que estamos publicando en desarrolloweb.com. Os quiero agradecer una vez más vuestra atención, a los que hayáis llegado hasta el final de este vídeo, un poquito largo quizás, pero bueno, es bueno para que podamos afianzar estos conocimientos y ahora os toca practicar por vuestra cuenta. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.